¿Qué onda, gordos? ¿Cómo están? Yo soy Mario. Yo soy el Ojos. Yo soy el Fosfo. Y esto es Cayendo Gordos. Dos. Gordos. Cayendo Gordos. Gordos. Gordos, el día de hoy queremos empezar como lo hacemos en todos los capítulos, mandando saludos a todos los que nos lo piden, a los amigos y compañeros y demás. El Ojos quiere mandar un saludo, yo hoy no tengo saludos. Yo tengo un saludo para mi compa. Un saludo feliz para mi compa el Chivo. Es el único que tengo el día de hoy. Saludo feliz. Saludos. ¿Tú, Fosfo? Yo tengo saludos, como siempre, para mi esposa Jennifer. Te amo. Sam, mi hija, te amo también. Yo también te amo. Unos saludos también para mis compas del sitio 20. Que 2 que 3 van a estar viendo este programa. Así que pues ahí estamos, va para ustedes. Pues vamos a hablar hoy, como ya lo vimos aquí en la barra y como ya lo vieron en la página de inicio, de los videojuegos. GameCube, Wii, maquinitas, todo lo que tenga que ver con videojuegos. Los videojuegos que yo creo que marcaron pues nuestra niñez, al menos la mía sí. Yo era más de jugar videojuegos que de jugar carritos o de jugar otras cosas, yo al menos. Y yo creo que ustedes, aunque a lo mejor jugaban de todo, también tienen buenos recuerdos con los videojuegos. Es raro que no jugó alguna vez Pues alguna de estas cosas. a mí los videojuegos me marcaron la vida por muchas cosas y las maquinitas me marcaron el fajo de mis papás. Y te marcaron la silla de tanto que te quedabas ahí. Las pompis en el sillón. No, era. Nomás a los privilegiados les daban silla, a las maquinitas era parado. Solo los meros No, pero chidos. cuando No, estabas pero en la tu consola, casa, cuando tenías la consola, Sí, la el sillón consola ya bien sí. marcado. ya te levantabas y ya estaba tu forma ahí marcadita. Ahí ya estaba hecho. Como Mero Simpson, el huequito en el sillón. Exactamente. ¿Y a ti qué onda? ¿También o tú no jugabas? No, yo sí jugaba, era vicioso para eso. Machín. Un tazo dorado de los videojuegos. ¿Qué juego era el que más les gustaba? El que, digamos, este era mi juego ¿Cuál? el que más me gustó en mi vida. Cuando yo estaba pequeño, el mero perrón era el de Sonic. Ese era el chido. Sonic. Cuando yo estaba pequeño. O sea que tenías Era de Sega, ¿no? Tenías un Ese. Genesis. Sí, tenía un Sega. Era de Sega ese. Sega Genesis, ¿no? Se llamaba Sí, el Genesis. juego Genesis, ajá. Pues yo te puedo decir que por mi recorrido en los videojuegos son muchos juegos los favoritos, pero pues ¿qué te diré? Entre los Mario Bros, los Street Fighter y los de fútbol. Los de fútbol que yo creo que fui más vicioso antes que los FIFA, porque ahorita casi todo el mundo es FIFA. Yo fui más vicioso en el Super Nintendo uno que se llamaba Superstar Soccer Deluxe. Ese era el top de fútbol en mis tiempos. Y Era el ese FIFA de aquellos tiempos. Era el FIFA, pero ahí te va ¿Ese era el que rollo. jugaban como monitos pequeños? Muy pequeños que tenían un circulito abajo, una ruedita abajo. Ah, no, entonces Roja es y otro, azul. güey. En Yo ese decía yo me otro. acuerdo, aunque no era tanto de mi época, me acuerdo que hacías como trucos. Y uno de los trucos era que convertías al árbitro en perro. Ajá. Y es que andaba antes corriendo por toda la cancha. eran trucos, no sé si los juegos, yo ahorita ya los juegos muy nuevos, la verdad para mí es mucha tecnología, muchas veces ni les entiendo. A los juegos más nuevos como ahorita los que tienen el Xbox, ¿qué es? Xbox Series X. Serie X y el PS5, ¿no? ¿Va al 5? Ajá, sí. Ya son What? juegos muy sofisticados. ¿Ese qué? Ya son muy sofisticados para mí, pero en aquel entonces había trucos ocultos en los videojuegos, pero tenías que comprar la revista, se llamaba Nintendo Manía. Entonces en Nintendo Manía te daban los trucos. Arriba, adelante, atrás, select, start, A, B, pum, y cambiabas al árbitro en perro. O ponías arriba, abajo, pum, pum, y aparecían jugadores que no estaban... Normalmente. Parecía una Normalmente. Monster en el campo. Apareció un paracaidista. El portero y caía. con jetpack. Sí, o sea, Van había a un hacer el montón San de Andreas, trucos. ¿no? Había un montón de trucos sangrones. Munición Algunos infinita. sangrones. Ahora, ahí te va. A mí me tocó en el Super Nintendo especialmente. En el Super Nintendo no se podía editar equipos ni jugadores. Pero alguien se dio a la tarea, no sé quién,
de sacar las copias del Superstar Soccer Deluxe, que era el videojuego original. Pero, por La ejemplo, licencia. había uno que se llamaba Ronaldinho Soccer. Y ese ya traía equipos de la Libertadores. Y el otro nomás traía selecciones y equipos más o menos conocidos. Barça, Real Madrid, Boca, River. Así, 1 o 2 equipos de cada país de los conocidos. Y entonces tú, por ejemplo, querías jugar, como mis primos y mis carnales, nos juntábamos a jugar y era, vamos a jugar a Chivas América. Entonces yo tenía que agarrar a Brasil o a Suecia, y el que quería Chivas agarraba a Paraguay, y nosotros nos imaginábamos, imaginaban que eran nos los imaginábamos Se por, mal viajaba. por los números, quién era, no, o sea, Chilaverde, este Osvaldo Zamorano, sí, es real, es real. ¿Y para ti cuál fue de los que te marcaron, Mario? Si hablamos de los de fútbol, para no irnos del hilo del fútbol, yo el que me tocó, pues ya fue de más para acá, fue del Play 1. Winning Se llamaba Eleven. Winning Eleven, exactamente. Eleven. Literalmente, pues yo estaba bien morrillo cuando empecé a jugar. Creo que era el Winning Jugabas Eleven. con el control desconectado. Sí, varias veces me lo Sí. hicieron mis hermanos. Pero no, Me declaro culpable. Pero ya cuando ya yo jugaba yo, creo que era el Winning Eleven 2000. O sea, yo tenía 8 años. Y no, era un sufrir para mí. Porque me ponía a jugar y yo lloraba cuando me ganaban. Los lagrimones. Sí, eso sí. Aprendí a la mala porque de tanto llorar, ya después nadie me ganaba en los de fútbol. Ah, sí. Me hice un crack. No, pero me nos costó humillaba, literalmente nos humillaba. me costó lágrimas. Goles con el portero. No, al último era un sangrón, ya nadie quería jugar con él. Pero Todavía. Y todavía, Sangrón, sigo siendo. y todavía, ¿sabes qué? Y todavía, si alguien de mis primos, alguien va a comentar, no, al bola nadie juega con él porque nos humillaba horrible, 18-0, y goles con el portero y todo, ¿no? Sí, son muy top. Ahí te va un dato ahorita que mencionó el Winning Eleven. Ah, no, dígame que yo estaba platicando. No, es que ahorita es un dato nomás está bien, informativo. Ya no quiero platicar de eso. En el Winning Eleven aprendimos a entender el japonés. No, yo no. Porque ese juego venía en japonés, no venía en inglés, no venía en español, nomás tenía japonés. Entonces, de tanto buscar opciones, aprendimos a ver cuál era partido de exhibición, cuál era liga, los jugadores. O sea, creo que los jugadores sí venían en inglés, pero de ahí en más todas las opciones del juego venían en japonés. Y aunque obviamente no aprendimos a leerlo, ni a Ya sabes a hablarlo, dónde picarle. ya sabías cuántos brincos dar para abajo con el control para jugar un partido, para armar tu equipo, para cambiar la alineación, para poner el 4-3-3, la formación, ¿no? Tuvimos que aprender así, o sea, era lo que te daban en ese entonces los videojuegos. Y a Ojos también fue Winning Eleven. ¿Tú también fuiste Winning Eleven? Winning Eleven 5. Me Sí. acuerdo que era... ¿No el era, que yo no era jugaba. PES? No, era No, Winning después se Eleven. convirtió en PES, ¿verdad? Pero era Winning Eleven 5. De inicio era Winning Eleven 5. El que a mí me tocó traía un coreanillo en la portada. Winning Eleven. Ni-ten. O sabe qué decía. Estaba divertido. No, Ni-ten, pero dice, eso- Winning algo Eleven, así. Ni-ten. La verdad ni supe, pero era japonés, era chino. Y bueno, eso de fútbol. Pero ya de acá, eran juegos que a lo mejor no eran de mi época, pero que a mí me gustaron mucho, que siento que me marcaron. Por ejemplo, los Donkey Kong. Buenísimo. Yo creo que todos los conocen porque esos han traspasado generaciones. O sea, esos empezaron a existir desde el Nintendo, cuando el Donkey Kong le aventaba barrilitos al Mario Bros. Yeah. Luego en Super Nintendo ya hicieron su juego de aventura, de rescatar a Donkey Kong y acá. Y pues todavía hasta la fecha la Nintendo Switch tiene 3, 4 juegos de Donkey Kong. Y muy buenos. No, buenísimos. En la consola que juegues el Donkey Kong, buenísimos. Cualquiera de esos. ¿Sabes de aventura a mí cuál hasta la fecha es mi favorito? Que yo digo, veo una maquinita y juego. A mi edad y desde pequeño, Metal Slug. Ah, métale lo. Buenísimo. Thank you. Cuando estaba el viejito amarrado, que Sí. Sacaba la manita y te hablaba. para que los rescataras. Lo librabas y te decía thank you. Y sacabas Thank un you. trapito y te daba algo, ¿no? Sí, una arma o bombas Ajá. o gasolina. O gasolina para el o tanquecito. joyas. Mm. Comida, también te daban Fíjate. comida a esos güeyes. Digo, yo tengo un recorrido en videojuegos que ustedes no tienen. Porque a ustedes,
yo les podría decir Pues por sí, la yo edad tengo que 30, tienen. él tiene 65. Pues cómo no va a tener mejor. Ahí me tocó el primer videojuego que jugué fue amarrar al caballo con la soga. Ese era el primer La videojuego. Ouija. No, fíjate. La Ouija. El- Primer videojuego que yo jugué fue la Ouija. ahí conocí por primera Era, vez. era lo que estaba de moda en ese tiempo, güey. El Charlie, ¿no? No, fíjate que, bueno, yendo un poquito más atrás, el primer videojuego que yo tuve fue un Atari. Atari 2500 se llamaba ese Atari. Y era cassette, ese era cassette por cassette. No tenía juegos integrados. Luego salió el Atari 2600, que ese ya traía 250 juegos integrados. Ese ya no ocupabas ponerle cassette. No. Ya. Ese ya traía. ¿Era el de la O sea, palanquita? traía. Que nomás era una palanquita y Los un botón, dos, ¿no? los dos eran de palanquita. Por eso, Palanquita y el un Atari, botón. pues, el Atari era una palanquita. con un Pero botón, el Atari 2500 pues era como de este vuelo. Así era la Una consolota. consolona. ajá. Y traía su ranura para meter el cassette. El Atari 2600 ya era como de este vuelo. Chiquito. Y traía ranura para cassette, pero aparte traía juegos integrados. Entonces, de ese, bueno, pues el clásico era Pac-Man, ¿no? Era el que más jugabas. Había Otro que ha otro. trascendido generaciones. Es Pac-Man todavía hasta la fecha. Pac-Man Sigue habiendo sigue, juegos de ajá. Pac-Man. Siendo la Sí. nueva corneta. Y en el celular. Sí, no, en todos lados hay Y, Pac-Man. y Hasta películas, ¿no? Hasta Pues la de Pixeles, ¿no? La de Pixeles, Pixeles sí. está buenísima ¿Cómo, esa cómo le película. come la mano? ¡Soy tu ¡Hijo! padre! También le entro. Bueno, y dicen que ese señor realmente sí Sí, fue es el el creador creador. de Pac-Man. No. O sea, no era actor. Sí era realmente el creador de Pac-Man. Lo invitaron a hacer ese pequeño... Ese short. Ese short. A lo que iba, fíjate, bueno, quizá ahorita más adelante cuente lo del Atari, los juegos que había de Atari, porque había unos muy, muy buenos, muy entretenidos, que de hecho los he buscado ahora en celular, que hay muchos juegos, algunos aparecen, pero hay otros que desaparecieron. Pero ahorita que están hablando de Donkey Kong, hay una situación. Antes tener un videojuego no era barato. Entonces, uno que es acá, pues, pobre, pues, estaba difícil. Entonces, en aquel entonces había una imitación del Nintendo, del NES, ¿Del primer Nintendo? del Mario 1. Nintendo Entertainment System se llamaba. Que era el de, pues, ¿El del Mario Bros. 1? Ajá, Mario Sí, Bros. sí, 1 y sí, Duck sí. Hunt, ¿no? Que Ajá. era el que venía con el Nintendo. Bueno, ese era caro para nosotros. Entonces, había una imitación china que se llamaba Family. Family, ¿sabe qué? Era una chiquito, así, y le metías cassettes de colores, no sé si les ha tocado verlos, eran cassettes de colores rosita, morado, y eran puras copias chinas de los cassettes del Nintendo, y se metían así. Bueno, pues los chinos se adelantaron a la época, se podría decir, De la porque- piratería. porque empezaron a sacar cassettes de Family, pero con juegos de Super Nintendo. Obviamente, la definición, pues no te la podía dar ese Nintendo, pero había Donkey Kong 2, había Super Street Fighter, juegos que de Nintendo no eran de Super Nintendo, pero tú los ponías y no tenían ni audio. Se salía el changuito y nomás iba. Y luego aventaba un barril y... O sea, bien chafa. pero tú estabas jugando Donkey Kong 2. Estabas jugando Super Nintendo, Y pasabas, pues, sí, sí, pasabas mundos y todo Ni el siquiera barco. te dabas cuenta de que no Los tenían barcos, audio. no, los barcos, Los los barcos engranado. parecían en blanco y negro. Aparecían en blanco y negro. Si acaso, no sé, los 16 colores primarios Ajá. de los primeros Sí, sí. monitores que hubo. El Street Fighter, por ejemplo, salía Ken, Ryu. Y por ejemplo, aventaban un. Y nomás iba. También, o sea, ese era Y para cuando todo. le pegaba, y cuando le pegaba. El el otro, infalible. o cuando muriera. O sea, todo era lo O sea, tú mismo. ya te imaginabas el. Nomás te lo imaginas. Pero era una fregonería. Y ahí te va. Entonces, los chinos todavía fueron más allá. Porque luego inventaron un adaptador que hacía que esos cassettes los hicieras grandotes y los metieras en el Nintendo original. Y el Nintendo original Los leía. te reproducía Street Fighter, Donkey Kong. O sea, fueron lejos De hecho, los fíjate, chinos. ahorita que dices eso de
De que nomás se oían ruidos y ni nada. O sea, ¿cómo antes? Pues ustedes, bueno, tú que conociste los más antiguos. Los dinosaurios. Mamuts. Los videojuegos más antiguos. O sea, ¿quién se imaginaba que los videojuegos iban a ser como son ahorita de realistas? O sea, tú veías el Mario Bros. De Super Nintendo y decías, no, esto es una fregonería. O sea, veías el de Nintendo y luego veías la definición que tenía el de Super Nintendo y decías, clarito, bonito. No, casi se le ve la cara de humano. Las montañas, al fondo en 3D. Ándale, cuando sale el 64 dices, no, hombre, esto ya es realista. El RPG. Ajá, no, y dices, esto ya es realista. Puede caminar para todos lados como yo. Cuando... Ya, o sea, nomás le falta tener cara de humano, pero está igualito. Y cuando ahorita... Mario Kart. Sí, el era? Mario Kart 64. Wow. Tú decías, no, eran las calles bien realistas, iguales a las de aquí. Y ahorita ves los juegos de ahorita y ves esos y dices, o sea, bien pixeleados, bien Es feos. que fíjate, ¿En qué se parece? ¿Cómo yo lo veía tan clarito, tan bonito? Les veías ojos, les veías dientes. Les veías Los todo veías bien definido. que el villano se reía. Y le veías la sonrisota y dices, ¿cómo? Ahora los ves y dices, caray, ¿cómo fue? Sí, y es lo que dices, o sea, al final de cuentas, todo ha ido evolucionando y lo que en algún momento se nos hizo así como de, oh, qué avance, ahorita lo vemos como de, ¿normal? ¿cómo esto lo...? A mí Pues se me hacía en general todo, ¿no? En todo, ¿verdad? Porque también si te pones a ver las televisiones, los celulares, cómo han cambiado. Bastante. Sí, claro. La definición en las teles, ¿no? Cuando eran de antena. Sí. Ahí se ve bien, que te la antena. Y tú decías, no, se ve bien clarito. Ahorita dices, no, se veía toda granosota. Ahorita ves, por ejemplo, en los canales Fulton 60, por ejemplo, en tu DN, y ves el partido que tuviste en vivo, una final, por ejemplo, la final, el otro día estaba viendo la final Atlas-Toluca, y yo la vi clarita, y ahorita la ves y no se distingue bien. No sabes ni quién es. El pasto se ve amarillo. Cuando conectabas la tele Sí. traía como dos ganchitos que se conectaban. Sí. De hecho, fíjate, para los Nintendos, para los Ataris, y el Nintendo, creo todavía el primer Nintendo, si no me equivoco, había una cajita que también era china. Yo no sé la original. Ajá. ¿Sí? Computer TV. Sí. Computer TV. O sea, traía, como dice Ojos, traía las dos entraditas. Tú desatornillabas. Porque las teles antes no tenían el coaxial. Ajá. La campanita que atornillabas, no, eran dos tornillos. Entonces, aflojabas los tornillos, ponías las dos de estas, atornillabas. Y acá abajo, ponías la antena. Y por un lado traía la entrada para el Atari, que era un RCA. Entonces ya lo ponías el Atari o el Nintendo, pum. Y entonces ya tenías que estar en el canal 3. El Atari nomás jalaba, el Atari y el Nintendo nomás jalaban en el canal 3. Te cambiabas al canal Había 3. unos que traía 3 y 4, ¿no? Ah, creo que sí era 3 y 4. 3 y 4. Pero como en el 4 había... No sé todo eso, si casi soy de toda. Que nos hemos de llevar algunos mesecillos. Pues sí. Bueno, Te falta barrio. Y era el 3, le ponías en el 3 o en el 4, como dice Ojos, y ya. Entonces ya prendías y se borraba lo que estaba, por ejemplo, en el 4, que sí había señal, se borraba y ya entraba el Nintendo. Y ya cuando querías ver tele, le bajabas a TV y ya le cambiabas al canal que querías. ahorita me acordé de un juego bien pirata, ahorita que estaba hablando de los piratas, y me acuerdo que lo jugaban en el Family. Se llamaba Mario Somari. Ya. Eso yo no lo Era recuerdo. Sonic, Era Sonic. pero era Mario Bros. En los niveles de Sonic. Lo y mismo. así se llamaba, Tocaban al Mario Somari. Bros. Y soltaban los anillos igual que Sonic. No. Sí. Era Mario una Somari. piratota del Family. Ese salió en el Family y nosotros lo compramos, sí. Sí, sí. Ah, porque es lo que te No digo. me O sea, tocó, pero me lo los imagino. chinos innovaron muchísimo en muchas cosas. En muchas cosas. De verdad, era... O sea, tú ibas a... Era un deleite ir a San Juan de Dios. No sé si ya a ustedes les tocó eso. Porque antes, para el que era vicioso de videojuegos como nosotros, era San Juan de Dios. No había otro lugar mejor. El tianguis era bueno, pero San Juan de Dios era... Haz de cuenta, el tianguis era... ¿Qué te voy a decir? Había, pero caro. O sea, el tianguis era Chapala y San Juan de Dios era Cancún. En el tianguis había un puestito y pues el compa venía limitado.
En San Juan de Dios había juegos de lo que quisieras. O sea, estaban tú cada sábado ibas a ver qué nuevo había llegado de China. Llegó este juego, era está en Family. Y obviamente costaban más caros que los normalitos, no era precio parejo. En ese entonces se usaban mucho los cambios. Y te estoy hablando de hace... Yo tenía 15 años. Hace 26 años. Hace 26 años. Se usaban los cambios. Tú tenías una tarjetita de cambios. Jesús, ya estaban haciendo. De hecho, yo con Pedro jugué varias veces. Te daban una tarjetita de cambios que traía 4 cuadritos del 1 al 10. Entonces tú ibas y pagabas el cambio por otro cassette. No era de que tenías que comprar a fuerza. No se podía comprar tanto. Era caro, era muy caro. Ajá. Entonces llegabas y el cambio te costaba, no me acuerdo si 10 pesos o 20 pesos. Llegabas y, quiero ese. Pero si era, o sea, tenían categorías los videojuegos. De aquí para acá, el cambio por el tuyo es de a 20. De aquí para acá, el cambio por el tuyo es de a 40. De aquí para acá, el cambio por el tuyo es de a 60. Y de aquí para acá, el tuyo no te lo cambio. O sea, ese no está a la altura de mi videojuego. Ajá. Entonces ya, por un decir, armabas el trato. Quiero ese, pues tanto de cambio. Pagabas y te tachaban una rayita o una firmita. A las 10 firmas era un cambio gratis. Entonces ya, tú te tenías que dar a la tarea de terminar lo más rápido que se pudiera el juego. Para cambiarlo pues, por otro nuevo, para tener diferentes. Entonces, sí era más compromiso jugar. O sea, te comprometías a pasarlo, a terminarlo, porque no te podías estancar. No te podías, no, olvídate. O sea, lo tenías que terminar en un solo. Que antes, en el Super Nintendo, ya se guardaban. Sí. Sí, pero no había memorias. Pero no, se guardaban adentro en el juego. En la memoria del juego se guardaba. Y en el NES, recuerdo que no había memorias, pero había passwords. No sé si se acuerdan. Ajá. En los juegos, pasabas el nivel 2, el nivel 3, y te daban un número de password. No en todos los juegos. Bueno, en algunos. Por ejemplo, en el Island, que era el que más usaba passwords, en ese sí. Haz de cuenta que te daban un número de password. Entonces tú apuntabas el password en una libretita, lo que fuera, y ya, pues si apagabas el juego, cuando lo volvías a meter, te aparecía la pantalla de inicio y decía, juego nuevo, o new game, porque era en inglés, y abajo decía password. Te metías, le ponías el password que ya tenías, y te mandaba donde habías llegado. De hecho, pasabas un mundo en el Island, por ejemplo, que nosotros fuimos muy viciosos del 1, 2 y 3. Eran buenísimos esos juegos también. El Capulinita. El que todos conocen como Capulinita. Iba aventando su... Terminabas. Iba en la patineta. Y luego te robaban la fruta. Tenías que comer fruta. Porque se te acaba la fruta, te morías. Y luego salía una como abeja que te robaba la fruta. Entonces, aguas con abrir el huevo. Porque era puro abrir huevos de dinosaurio. Entonces, abres un huevo... Y salía ese que te robaba la fruta, te iba siguiendo y robándote la fruta, o sea, te minaba tu fruta que habías comido y tenías que, cuando te soltaba te dejaba con 1 o 2 rayitas y tenías que buscar fruta rápido para no morirte. Bueno, se acababa el mundo y te salió el password y duraba 5 segundos, 10 segundos el password. Si no lo apuntabas rápido, ya. Tenías que pasar el siguiente nivel para tener un password nuevo, o sea, también esos videojuegos te hacían, agilizar mucho la mente. Y obviamente, pues, te hacían aferrarte a pasarlos porque tú no querías quedarte atrás de los otros que jugaban. Los otros ya andaban en juegos nuevos y tú te estabas estancando en uno y, pues, en ese entonces era carrilla, era cuando presión. No había piratería. Ya después yo recuerdo, por ejemplo, de los juegos que más me tocó a mí ya ahora sí como que fueran niños que yo tuviera que jugara, el Xbox negro. El Play no te tocó. El PC One lo jugué, pero era de mis carnales. Yo se los jugaba. Yo siempre nunca supe guardar un puto juego en esa madre, güey. ¿Cuál? ¿El Xbox? En el Play nunca supe guardar juegos. Es que había un memory card. La memory card. Nunca supe. Siempre tenía memory. No sabía. No. Sí, porque el PC, el primer, no era PC One. Era PlayStation One. PlayStation, no. Nomás era PlayStation. El PC One fue uno chiquito. Era que traía como pantallita incluida. El PlayStation era... Y el otro era cuadrado gris. A mí me regalaron uno de esos con pantallita. Bueno, la ese pantallita no la traía, pero era ese. Tú podías comprar la pantallita, que era el mismo, aparte. Nada más chiquito. Pero era me acuerdo que acababa de salir el Play 2, el PS2. Y me dijeron, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Y yo, no, pero es que me van a traer la pantalla de este. No, este.
Y no Y hubo ni pantalla. Nunca llegó, nunca llegó. No, pero yo el Xbox al menos fue el que yo recuerdo que fue ya... Fue el que le agarraste cariño. Sí, de lo que más usé. De ahí empecé con mi recorrido de videojuegos. En ese Xbox había un ¿qué? había un juego de Shrek bien perrón. Eso nunca Yo lo vi, jugué. más nunca lo jugué. No, estaba ¿Sí? buenísimo ese juego. ¿Era como la película? Era como un juego de mesa que venían lo que hacen en la película. Tipo Monopoly. Pero... No, daba como caminos. ok. Y cada camino eran como ciertas misiones. Había el camino del burro, el del dragón y así. El de Shrek. Y cada uno llevaba misiones diferentes y la neta estaba bien chido. Te correteaba el dragón como en la película. Ajá. Te metías al ring a pelear como el burro cuando está con el Shrek. Y luego hay otra donde... Yo nunca lo jugué, yo sí lo vi. A mí los videojuegos de películas nunca me llamaron la atención. Y en el Xbox uno que estaba bien bueno hablando de, pues no es de películas, pero había uno que se llamaba El Chavo Burnout. Kart. El Burnout, Chavo Kart. Burnout buenísimo. El Chavo ¿Cuál? Kart. El Chavo Burnout. Eso no. Era como de carreras, pero entre más chocabas carros, más nitro te daban para... No, y eso había no me tocó. diferentes misiones. Había como una donde tenías que hacer un cagadero. Entre más grande el cagadero, más chida la Más puntuación. ganabas, órale. De hecho, se trataba prácticamente de más de chocar que de otra cosa. Ajá. Pero no, ese del Chavo Kart estaba bueno. Pues era como un Mario Kart, pero de los personajes del Yo Chavo. de- Y luego uno que estuvo bien bueno, que también me gustaba mucho, el de la triple A. Ese no lo vi. No, ni yo. El de la triple. Pero no me Sí, sí acuerdo. había, sí me no acuerdo que acuerdo si había, era de pero Xbox no lo normal jugué. o de Xbox No, 360. era del Xbox normal. Pero no, estaba Bueno, buenísimo. Te al men- aventabas de la tercera cuerda y todas de Y cuenta. salían todos. Salía la parca y. Pues todos, también, todos, también Super de Porky, ese Xbox sí. salió el de la W1. También. W también. Bueno, pero a lo que iba, porque ya les empecé a decir de los juegos, pero a lo que iba con lo de que decía él que costaba muy caro los cambios y todo. El Xbox fue el primero que, bueno, no fue el primero, pero fue de los primeros que la piratería andaba con todo. Yo me acuerdo que el Xbox que compré, el primer Xbox nuevo que compré, era, te vendo el Xbox Te doy y 50 escoge 10 juegos, Mm. los que quieras. No, pues imagínate, o sea, ya comprar tu consola con 10 juegos incluidos. No, y deja de eso. Y luego decir, ya los juegos me cuestan 50 pesos cada uno. No es como comprar 500, 600 que costaban antes cada No, juego. y luego ya traía juegos incluidos. ese. Aparte, los emuladores No, que traía. todo eso. A Memoria. lo perro. Fíjate que Taxi Driver a lo traía. nosotros, Taxi Taxi Driver, Driver. buenísimo. A nosotros nos tocó eso que tú dices en el Play. En el gran... Me acuerdo que nosotros, la primera vez que vimos un Play, fuimos a San Juan de Dios porque era nuestra costumbre. Mi primo Alex, el Morky, que si lo está viendo se va a acordar nostálgicamente. El C, mi carnal, y yo íbamos a San Juan de Dios casi todos los sábados. Como les digo, a ver novedades. Y entonces vimos ese rollo, nosotros estábamos impuestos al cassette que se mete, ¿no? Y vimos ese... No inventes, porque me acuerdo que el primer... Bueno, el Winning Eleven, que fue el primero de Play que se hizo... Salía Zidane en la presentación. Y tú veías a Zidane con la calvita acá atrás. Y dices, no manches, ya Qué vieron a realismo, Volvemos a lo realismo. mismo de que los veías bien ya reales. vieron a ¿sí? Zidane. No, y la camisa de Francia, la que traía las 3 rayas. No, inventes. ¿Y ese Y cuánto todo cuesta? cuadradote, ¿no? No me acuerdo, en ese entonces costaba 2,000 pesos el Play. Y el Super Nintendo nos había costado como 1,000 pesos. Pero con juegos, ya ya teníamos varios juegos. Teníamos buenos juegos, la verdad. Yo creo que nuestro Super Nintendo costaba unos 3,000, 4,000 pesos. Con los videojuegos, con los cassettes que ya traíamos. Bueno, no recuerdo bien. El caso es que pregunto, oye, ¿y los juegos de cuánto cuestan? 50, 60, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Son discos. Pero originales. No, es que aquí no hay original. El original te cuesta 1,000. Bueno, no, 1,500, vamos a decir. Sí, sí. Pero estos son lo mismo, 50 pesos. No inventen. Entonces, ya mi carnal, mi primo y yo nos juntamos, hicimos junta de equipos y dijimos, ¿qué onda? Nos conviene vender el Super Nintendo. Con lo que le sacamos el Super Nintendo compramos uno de estos y con los discos que vamos a comprar baratos nos ahorramos. Y vendimos el Super Nintendo y compramos el Play. Y de ahí empezamos. O sea, para nosotros fue de pagar. Nosotros llegamos a pagar hasta en 450 un cassette. Y barato, porque si lo querías con cajita y
y la licencia oficial de Nintendo y venían con su instructivo que te decía cómo jugar. O sea, nada que ver. Te costaban 600, 700 pesos el juego. Nosotros los agarrábamos ya 350, 400 con la caja medio destruida o sin caja, puro pero cassette, que tuviera ajá. tenían un sellito dorado que decía Nintendo. Y ya con eso sabías que todo era original, porque ahí te va. También había piratas. Pero te costaban 250 el pirata y el original 450, 500. Y tú los pesabas. El original pesado, el pirata liviano. Entonces nosotros teníamos puro original, pues al final lo vendimos bien, sacamos y compramos nuestro Play. Y ahí empezó nuestra aventura con los discos. Gran Turismo en el del Play. No, de carros hay muy buenos. Ahorita que lo tocas, ahorita que tocamos Burnout y ahora... Need for Speed era De de Xbox. Play o de Xbox. Xbox. Porque era buenísimo. Sí, Need for Play Speed. no, Play No, no. Play no. Xbox. Aquí nadie- No, pues es que hay varios. Está el Need for Speed. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Consola por consola de la primera consola que tuvieron, vamos a hacer todos. Vamos a hacer ejercicio, ¿no? Dije. Un ejercicio. ¡Ah! Ya hiciste como Que si tres. nos hace falta, No, la verdad, a mí sobre todo. ¿Y por qué lo volteas a ver a él? Que si nos hace falta, dices, ¿qué es eso? Dije Entonces, nos hace falta. No, a ver, no me sé. consola por consola, ¿cuál juego? Mal. Empezando por las consolas que tuvieron, cada quien, la Ah. consola que tú tuviste, por ejemplo, ¿empezaron conmigo? Porque yo La tuve Ouija, consolas ¿cuál juego? No, mi tío. Atari. ¿Tú qué? Atari. Conociste el Atari mejor. Atari, el primer juego, el mejor juego de Atari, no recuerdo cómo se llamaba, honestamente. Bueno, voy a decir dos, me voy a atrever. Era uno de un avión que iba subiendo, el que... El que no, dijo pues los- los dijo. Bueno, Era me lo había un avión dicho, que pues, iba hace subiendo rato. y que reventaba puentes y luego tenía que tomar gasolina y luego iba destruyendo... Los Naves aviones toman espaciales. gasolina. Pues si pasaba por las gasolineras. Es que si era de Cars. Sí tomaba. Tiririrín, y ya, o sea, ahí se veía, Me lo imaginé y ya tomando. iba disparando a barcos, era. aviones que se le Salud. atravesaban. Y ese. Y el otro se llamaba, no te digo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de dientes. No sé si les tocó. No creo que se haya tocado. No, a mí no. Era una dentadura por abajo y por arriba y era una pastita de dientes. Entonces iban bajando hot dogs y tenías que dispararles donas, dulces, Juego educativo. Sí, ¿cómo se llama? De esos de Navidad, bastoncitos. Y si se te iba uno, te picaba el diente. Educativo, Era porque te súper aprendieras a educativo, lavar los y te iba dientes. picando el diente. Y entonces tenías con la pastilla de dientes matar a todo lo que iba no, saliendo. te podrían los Sí, no, dientes. y cuando se te acababa el último diente, perdías. Y luego después de matar a varios, de hacer un buen récord, si te habían picado algún diente, salía otra vez. O sea, estaba muy divertido ese juego, el de la ranita. Ese se llamaba Frogger, creo que se llamaba. Ah, el de cruzar la De calle. cruzar la calle, la ranita, muy bueno Ese también. no lo conocía yo en Atari, pero sí lo conocí en En celular. celular. Y en celular ya los gráficos estaban chidos. Bueno, Atari. NES. ¿Cuál es ese? Nintendo. El Nintendo normal. el Normal. primerito. Ese ya te tocó. O si no, se lo dejamos a... Pues yo recuerdo que a jugaba Matusalén. uno de los picapiedra en ese. De los pica. Había uno de los Sí, picapiedra. ese sí me tocó jugarlo. A mí no. Estaba chido también. Que al empezar ibas entre las casitas de todos los picapiedras, ¿no? Y de ahí empezaban las misiones. Sí. Sí, ese sí me tocó jugarlo. Piedra. De ese yo creo Salía que... Gazú. Fíjate Hablabas con que Gazú. ahí en ese... Digo, no hemos hablado mucho de ese. Porque eso se perdió con los diferentes consolas. Se fue perdiendo. La pistola. O sea, la pistola es icónica del NES. Del NES, pues cuando matabas a los Sí. patitos. Duck Hunt y luego uno de vaqueros. Ey. Sí, sí. Tienes que vaquero. enfundar y duelos. Te pegabas a la pantalla porque... No, sí, era trampa. Era trampa, pues, pegarte. Tenías que tener una distancia. Bueno, el Super Nintendo no tenía una pistola, tenía una bazooka. Era una bazooka que tú agarrabas. Oye, pero qué tecnología, ¿eh? O sea, en ese tiempo no existía el Kinect, no existía nada.
Y sí, o sea, sí, donde le apuntabas con la pistola a la pantalla, Sí, sí. ahí Como- aventaba el balazo. Como Ay, o dices, sea, hay una pegabas la explicación. pistola a la pantalla. No la he Sí, visto. no, y No la he visto, matabas a pero los hay una patitos. explicación que realmente la pistola no hacía nada. Por ahí he visto un TikTok, pero tú que No, pero tú sentías que sí. sí lo hacía. Hay una Porque explicación, luego búsquenla. cuando pegabas la pistola a la Sí, pantalla sí, y le sí. dabas al Y patito seguía, sí, directamente, sí, sí. se iba. Y si le dabas más arriba, no lo mataba. O sea, no sé, pero ¿qué tecnología? Y fíjate cómo desapareció eso. Eso fue desapareciendo. Pues a lo mejor no. Es que en realidad nunca hubo muchos juegos para eso. Por ejemplo, en el NES solo estaba el Duck Hunt. No, Bueno, y el de los los pistoleros. Pero hasta ahí. El Super Nintendo, es más, yo en Super Nintendo no recuerdo un juego de Había pistolas. uno que otro, pero la verdad es que la bazooka era carísima. Entonces muchos preferían no comprarla. No, tampoco recuerdo eso. ¿Tu juego favorito de Nintendo? Para no irnos del hilo. Para no ¿De salirnos del hilo. Nintendo? De NES. El Super Mario 3. Super Mario 3. El mío, Adventure Island 2. Nah, el 2. El 2. Muy bueno. Donde empezaba a salir el rojo, el dinosaurio rojo y el azul. Que con la cola aventaba los poderes. No, creo que ese el rojo y el azul son del 3. No. En el 3 salía el verde y salía el pterodáctilo. Uno que volaba. Ay, sí es cierto. El rojo y el azul salían en el 2. Y el de agua. Y el de agua. El que nadaba. El Nautilus. No. Así le decíamos. Pero No, que no le decían, pero no. Se parecía a Dino, el de los picapiedra. morado. Y ese lo agarras para el agua y... esos juegos buenísimos. No, buenísimo. Ok. Super. Super Nintendo. Yo. Super Nintendo. Pues ya dije Donkey Kong. Pero aparte de Donkey Kong, si tuviera que elegir otro que se me hacía buenísimo, bueno, es que hay varios. De muchísimo. Super Nintendo, sí, por ejemplo. Para mí, buenos, voy a decir mínimo 3. Contra 3, para mí estaba buenísimo. Contra 3 de Super Nintendo. Hasta el de Nintendo estaba bueno, pero el de Super Nintendo a mí me gustaba más. El de los aliens. El de los aliens, ese era Contra 3. Los aliens. Me gustaba también el Superstar Soccer. El Deluxe. Ese. Y el Donkey Kong. Esos 3 para mí eran de lo mejor. Ya si nos vamos a la nostalgia, puede ser el Mario. El Mario World, el de Yoshi. World. Super Mario. Pero de ahí en más, yo creo que los 3 que dije primero Para son los que más. mí, yo creo que Street Fighter. No, también. Ese Fighter. ¿Cuál? Porque había... El 2. El 2. El 2. Porque había el 2, el Turbo. Y el Sí, Super... no, el el Super... que dos traía era los chido. nuevos. El Super Street Fighter 2 era el que traía el mexicano. A T-Hawk. Ese se llamaba Super Street Fighter 2 The New Challengers. Challengers. Que traía a Kami, a Fei Long. A Tomahawk. T-Hawk. T-Hawk. Y era otro. Pues era T-Hawk. Y tenía un Era puto, otro, Tomahawk. espérate, eran 4. 4 no. Sí, Fei Long. Fei Long. Kami. DJ. Ah, DJ, el jamaiquino. El jamaiquino. Un negrito. Ajá. Ok. Ahí te voy a meter otro que era buenísimo. Killer Instinct. Killer Killer Instinct. Instinct era bueno. Sunday. Cyberwolf. Spider. ¿Cómo decía? Esa fue Shakira. Una loba. en el... Así le hacía, pues. Antes no dijiste chihuihuis. Bueno, pues también estaba bueno. Era bueno. No, pues también estaba Mortal Kombat. Si nos vamos a eso, también Mortal Kombat Mortal era Kombat. bueno de los de Super Sí. Nintendo. Sí. No, Super Nintendo, la verdad, fue de lo Finish him. mejor. Fatality. No, eran buenísimos. Tuvo muchísimos buenos juegos el Super Nintendo. Pero bueno, ya pasamos. De hecho, Super digo, Nintendo. antes de que pases, yo creo que por eso todo mundo busca los juegos, los consolas con emuladores. Siempre por el Super Nintendo. Casi, yo creo que de 100% que buscamos consolas con emuladores, el 80% queremos los juegos de Super Nintendo. El Ahora Aladdin. El Ah, Aladdin el estaba Aladdin, buenísimo. Los Bomberman. No, había Hay de muchísimos, juegos. muchísimos. Había uno de Marvel que se llamaba Marvel Superhéroes. War of the Gems. War Gems. No. Buenísimo. Tenías que andar recolectando todas las gemas del universo. Ahí conocimos Las a de Thanos, ahí no, conocimos a no. Thanos, ahí conocimos por primera vez a Iron Man, porque Iron Man no era un superhéroe famoso. Ahí lo conocimos por primera vez. Aquaman. ¿Ah, no da? No, era Hulk. Aquaman era de los otros. Es de la competencia, güey. ¿Sabe qué? Adams, ¿no? Steven Adams, o no sé cuál, que tenía un Que era acuario como una... también. Ajá. Perdón, lo confundí con Aquaman. Bueno, el chiste es que ya terminamos con, Fíjate que con Super se Nintendo. nos fue uno de Nintendo, buenísimo, que yo creo que ustedes también lo jugaron. El de los Tiny Toons.
Ah, sí. Ese era buenísimo. Otro Le buenísimo. competía sin bronca a Mario Bros. Sin bronca. Sí, no, otro buenísimo que también era de maquinitas y era de Nintendo. Snow Bros. Snow Bros. Snow Bros. Oh, ese era buenísimo Sí. también. Otros que era de Las maquinitas. bolitas. Otro que era de maquinitas y de Super Nintendo, ya no de Nintendo. No recuerdo cómo se llamaba, era Brothers, algo Brothers. Pero que aventaban como cositas del piso y venían cayendo Ah, canicas. ya. Ya No, sé era cuál. Super Pangy. Ah, Sí, no me acuerdo, Super algo Super así. Fan. ¡Don Taco! ¡It's ready! Salía con su pistolita. Sí, aventaba. Dividían las buenísimo bolitas. Y tenías que ir despedazando todas las Se canicas que llamaba Pan caían. o Pangy, ¿no? Sí, Era buenísimo Bueno, también. esta no es consola y qué bueno que lo tocamos para también nuestro juego favorito de maquinitas. Porque ese no, Uy, de no es maquinitas. consola, pero ¿cuál fue nuestro juego favorito de maquinitas? Bueno, mira, en maquinitas, por ejemplo, a mí fue Street Fighter. Y Street Fighter y... Había uno que jamás salió en Super Nintendo porque Street Fighter salió en Super Nintendo y ya teniendo el Super Nintendo ya no ibas tanto a las maquinitas. Pero hubo uno que siempre fue de maquinitas que nunca salió en Super Nintendo, que es... Bueno, te voy a citar dos. Uno se llamaba Super Sidekicks 3, que era No lo el recuerdo. de fútbol, que ponías una... Cuando ibas a tirar un tiro ponías una camarita y ponías donde querías tirarle y al ángulo. Ese tenía mucho era realismo. Era el mismo botón para pasarla y para tirarle. Pero depende La de dónde pasabas, pero estuvieras. si ya te acercabas al área, te aparecía arriba, shot. Y le picabas al de pasar y le tiraba. Ajá. Y metías gol y salía el técnico maldiciendo y salía el portero, tu portero celebrando, los aficionados Sí, me abrazándose. suena como el de... Neo Geo 98. Eh, Era el mismo. No sé cuál era copia de cuál. Pero era Super Sidekicks y el Neo Geo Cup 98 eran la misma. Yo lo conocí jugabilidad. como Super Sí, Sidekicks. cómo celebraban, cómo se ponían acá. Era ese. Ese- metía gol y se veía el confeti cayendo. Ándale, Ándale, sí, era ándale. ese, era ese. Ese está y The perro. King of Fighters. Jugabas un tiempo nomás. Sí. Te iba acabando el tiempecito, se veía arriba el relojito. Empatabas y te había cargado el payaso. Empataban, Tenías si que empatabas, volverle a echar. los dos perdían. Si te empatabas, tenías que volverle a echar para Seguir jugando. Para que fuera tiempo extra o penales. Ahí te daban los super, lo tenías que volver a echar. Y de King of Fighters. Ese es otro que nunca yo me acuerdo 97, ¿no? que hubiera salido en... No, pues Que hubiera sí. salido en Super Nintendo o en otra consola. Ese creo yo siempre fue de maquinitas. Ese a mí me tocó jugarlo en Xbox, en el negro. Sacaron una edición especial de los Tekken Fighters desde el 94 hasta el 2000. Pero ese fue como adaptación. ¿no? Sí, fue una edición especial. No es como que... Pero sí, yo recuerdo tres de King of Fighters buenísimos. El 97, que era cuando salía Crisaldi. Chris. ¿Sí, ah? Ajá. Crisaldi era Ese el se convertía último, en ¿no? Orochi. Ey. No, entonces era Orochi, el del 97 era Orochi. Era Orochi. El 99, que era Crisaldi. ¿Ah? Sí, eran diferentes. Era... Y sí. Rugal era el del 2002. Y Rugal. Cero era el 2000, ¿no? El del 2000 era Cero, el del 2002 era Ese Rugal. estaba perro, Cero. Sí. Y Crisaldi o Crisálid, no recuerdo cuál era el nombre, pero era Crisálid o Crisaldi. Y Orochi. Orochi era Y el ese salió 97, ¿no? en Xbox. Sí, o sea, eran de maquinitas, Salió pero toda la salieron saga hasta el 2010. ¿Hasta el 2010? Sí. Ah, según yo nomás hasta el 2002. No salió hasta Ah, el sí, En, 2010. no me en tocó, el ese fue 2002 puro maquinitas. cuando sacaron la versión de los poseídos. Que el Yori y todos esos. Fíjate que Zombies. Sí, poseídos, Ajá. según eso fue. ese del 97 también los podía sacar. Ah, ¿también? También los podía sacar. Era como truco. Era como truco, estamos diciendo. Sacabas primero, bueno, a quien quisieras. Estaba Yori, Leona De una. y los poseídos y Orochi. Los sacabas a todos. Salían abajo, ya ves que salía Yori y Kyo, creo. Ajá. Y en medio salía se me hace que Orochi y abajo salían todos los otros. Y en el 2002 me acuerdo que podía sacar a Rugal también con un truco. Y Rugal salía en el relojito, porque a medias había un relojito para que escogieras. Salía un Y lado. cuando hacías Salía el truco, salía literalmente en uno de los pedazos del relojito. Ahí podías elegir a Rugal. No, pero eso ya era chacalear. Ya, cuando agarrabas a sí, Rugal, no, cuando Rugal agarrabas a Orochi en el estaba... 97, ya. Era... Era ya chacalero, negociante. ya todos era de, pues ¿para qué juego? Si ya sé cómo va a ganar, no, la verdad. Bueno, cuando lo sabías usar, cuando no que lo trajeras te ponían unas. Sí, sí. ¿Y No, y la a qué lo bronca era sacaron? sacarlos. ¿A qué lo sacaron de las maquinitas a fajazos?
A mí de las maquinitas no, pero de la casa de un primo sí. Estaba jugando y fueron por mí, vámonos, y No. pues no me dieron un solo fajazo, pero llegaron con el fajo y decían, no, pues antes Sí, a mí también así como la advertencia, ¿no? Sí, me Estás pasó. en las maquinitas. Pero ¿por qué se veía tan mal que estuvieras en las maquinitas? Porque no es Pues es que una, si la ni aplicabas dos, ni como tres yo, historias. que llegabas, te salías como los animalitos y ya llegabas hasta la noche rasguñando la puerta. No, yo siento que algunos papás eran, pues los papás de antes eran más así, ¿no? Como más de, no quiero que mis hijos jueguen violencia, no quiero que mis hijos jueguen este tipo de cosas. No todos, pero muchos papás eran así, entonces a lo mejor era como de, te vi que estás jugando el Tequino Fighters, así te va a ir. Porque O sea, entiendo. No, a lo mejor a veces era como que estás viendo que no hay dinero y tú echándoselo a las maquinitas. ¿También? Porque ¿También entiendo, es cierto? entiendo esa parte, que los papás se enojaban porque te gastabas el cambio o así, Te ¿no? mandaban a las tortillas y te chingabas el dinero O en no las llegabas, maquinitas. o no llegabas. Vete por las tortillas a las 12 y a las 5. De hecho por ahí, algunos que ya el vicio estaba fuerte, porque por lo general ibas, digo, así le hacías, ya no creo que mis papás me peguen. Ibas y decías, bueno, me encargaron 50 pesos de bistec, me da 45. 5 varos para las maquinitas, Eras ¿no? atascado, ¿eh? Era uno o dos, Pero no, eras Era atascado. clásico, pero ahí te va. Había quienes la regan, que a mí nunca me pasó, gracias a Dios. Pero que decían, bueno, voy a pedir 45 de bistec y 5 para las maquinitas, pero llegaban primero las maquinitas. Jugaban, se les sacaban los 5 baros, se iban y cerraban la carnicería. No, o no te pasó que... ¿Cómo explicabas que traes nomás 45? ¿No te pasó que llegabas a comprar la carne y el señor de la carnicería te echaba un papelito que decía, compró 48 de bistec? Oye, imagínate, no, a mí no me tocó, pero imagínate, no, manches. Es que los El caliente estaba rompiendo el papelito. No, pues uno ni se daba cuenta hasta ya. que llegaba la mamá y mira lo que me mandó el carnicero. No, ya veías el Luego carnicero. daban la queja. O luego daban la queja, sí. Luego en otra de que, ¡ey! ¿Qué si le llevó los 45 a su hijo? ¿Qué, señora? El carnicero. Pues la verdad el tema estuvo bien interesante. Hablamos de todas las consolas, hasta de las que no son consolas, como las maquinitas. La Ouija. La y demás. Ahora, ¿qué les parece si sacamos las conclusiones? ¿Qué conclusiones sacamos de este tema? Pues, ¿qué conclusión? Que los videojuegos fue una parte esencial de la infancia. Yo no sé cómo fue la infancia antes de los videojuegos. No me la imagino y no me la quiero imaginar. Que seguramente encontró muy buenas formas de divertirse, pero realmente los videojuegos marcaron generaciones. Y no solo eso, yo siento que sí nos ayudaron a tener concentración, a saber resolver problemas, a no darte por vencido tan fácil. O sea, antes te aferrabas a terminarlo. De hecho, brevemente, hubo un juego que Donkey Kong 2, que llegué a una zona donde se llamaba Toxic Tower, me acuerdo bien porque me traumó. No podíamos pasarla. Le intentamos mi primo, mi carnal, yo, no podíamos pasarla. Tanto nos dolió no pasarla que cambiamos el cassette. Y después los sueños me atormentaban. Sí se traumó. De cómo... No, nos Te traumó. digo, me traumé, Ese juego me nos traumé. traumó. Y soñaba cómo pasarla hasta que... Y yo me despertaba y decía, no, esa no es lógica. Hasta que un día soñé cómo pasarla y me sonó lógica. Entonces ya hablé con mi carnal. ¿Sabes qué? Vamos por el juego. Yo soñé cómo pasarla y lo vamos a pasar. Neta, sí. El sábado, como les decía, ¿verdad? Nuestra costumbre ir los Esa es tu sábados. conclusión, que sueñen cómo pasar las cosas. Si no pueden pasar un juego, sueñenlo. Sueñen. Si no pueden con un problema, sueñen. En los sueños va a venir la respuesta. Fuimos, lo compramos, lo intentamos Y no funcionó. y lo pasamos. Y no jaló. Y lo Igual pasamos tú y lo terminamos. De ahí Ya te hasta van que los lo sueños, terminamos. tan O sea, mal te ponen los a lo que voy, o sea, O también. el videojuego te enseñaba a
a no darte por vencido. O sea, tú te aferrabas y buscabas la manera. Y yo estoy seguro, no creo. Estoy convencido que el jugar videojuegos a mí me ayudó a resolver muchos problemas en la chamba, ¿sí? Porque veías que otros chavos se daban por vencido y tú dices, no, es que esto tiene arreglo, no nació ahí. Una frase muy común, no nació ahí. Tenemos que buscar la manera y la buscamos. Yo siento que los videojuegos sí nos prepararon para ese tipo de cosas. No sé si los de ahora sean tan útiles o realmente estén metiéndole a la gente, a los morros mucha violencia, muchas cosas. O realmente pues yo ya lo veo así porque ya tengo edad de papá. Pero yo siento que a mí en lo personal los videojuegos sí me ayudaron a afrontar muchos problemas de la vida normal. Entonces, para mí, yo no cambiaría mi vida ni el tiempo que le dediqué a los videojuegos para nada. Muy bien. La tuya, tu Para conclusión. mí mi conclusión es que jueguen y que se diviertan. Que dejen a sus hijos jugar, porque también no estaba chido que uno no dejaban jugar y... Mal no hacen. Yo siento que ya fue. Ya. Mi conclusión es, sí, a lo mejor, yéndome por tu hilo, checar qué tanto pueden afectar ciertos juegos a tus hijos, pero tampoco ser así restrictivo de, no vas a jugar nada, o no puedes jugar esto porque es de guerra o eso, ¿no? Como dices tú, dejarlos jugar y acordarnos que alguna vez fuimos niños Y nos sacaron y la verdad... chingazos. Y la verdad, nos divertimos con las maquinitas, nos divertimos con los videojuegos. ¿Y por qué hacer que nuestros hijos no lo hagan? Y gracias si a... nosotros fuimos pues, sí, felices. y gracias a Contra estoy listo para cuando los aliens lleguen. Gracias a Contra 3, ya sé, Estoy preparado. Ya sé que cuando vayan volando alitas les tengo que pegar y con eso me van a dar armas de láser. Carajo. No, pues, un muy buen tema, la verdad, el día de hoy. Gracias por sus conclusiones. Y ahora sí que, como dice Ojos, jueguen, diviértanse. Y como yo siempre les digo, y casi en todos los episodios lo digo, nunca dejamos de ser niños, nunca dejamos de divertirnos. No. Hay que seguir siendo niños. Y si estamos viejos y todavía tenemos ganas de irnos a las maquinitas o de jugar un videojuego en el celular o lo que sea. Ay, ahora hay pasa facilidad. nada. Exactamente. Dale, no pasa nada. Y eso es mi conclusión. Muy bien. Pues, He dicho. muchas gracias. Caso cerrado. Caso cerrado. No, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias a los nuevos seguidores. Gracias a los que están compartiendo nuestros videos. A los que le están dando me gusta. Sigan dándole, Los sigan dándole. invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentran como Cayendo Gordos. A los que están viendo este video y no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan con sus amigos, denle me gusta. Y muchas gracias de verdad por seguir en este episodio. Que ya, gracias a Dios, llevamos más de 10 episodios aquí con ustedes. Y siguen apoyándonos, gracias por eso. Y por favor, sigan apoyándonos. Yo soy Mario. Yo soy el Ojos. Yo soy el Fosfo. Y esto fue, es, Cayendo. será y demás. Cayendo. Dos. Gordos. Gordos.